Buenas noches, compañeros y profesor. Este día me corresponde exponer mi tema. Mi ensayo preceptorial está basado en el documento Cambiando de tema, de Sean Copeland. Para desarrollar mejor el contenido, comenzaré explicando primero la doctrina del cuerpo místico de Cristo, ya que esta idea es fundamental para comprender el argumento principal del material. ¿Qué es el cuerpo místico de Cristo? La doctrina del cuerpo místico de Cristo enseña que los creyentes estamos unidos entre nosotros y también unidos con Cristo. Esta unión no es solamente espiritual, sino que también se vive en la vida real, en nuestras relaciones con los demás y en nuestra comunión con el Dios Trino. Cristo, siendo la cabeza, la fuente y el origen de toda unión espiritual. Nosotros somos el miembro, cada creyente formando parte de ese mismo cuerpo. Todos estamos conectados espiritualmente. Nadie existe de forma aislada. Podemos imaginarlo como una red interconectada donde cada parte está relacionada con las demás. En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de él. La relación metafísica. Esto nos lleva a comprender lo que el material describe como una relación metafísica. La relación metafísica busca entender la realidad más profunda, aquello que existe más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Por eso, nuestra relación con Dios no es solamente social o moral, es una unión espiritual profunda que existe porque Dios nos crea, Dios nos salva, Dios nos une con Cristo. Aunque no podamos verla físicamente, esta relación es real. La relación histórica y fe vivida. La unión espiritual con Dios no solo es una idea abstracta, también se vive en historia real. Nuestra fe influye en cómo tratamos a los demás, cómo buscamos la justicia, cómo vivimos en comunidad. Por eso Copeland insiste en la solidaridad. La fe cristiana no es solo creencia, es una fe encarnada que se vive en el mundo. La unión con Dios Trino. Los cristianos estamos unidos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La vida cristiana no consiste solo en portarse bien, sino en vivir en una relación con Dios y participar en su vida. A esto la teología le llama participar en la vida divina. Copeland conecta tres dimensiones importantes. La antropología, que significa ser humano. El ser humano está hecho para vivir en relación con Dios y con los demás. La cristología, que revela a Cristo sobre la humanidad, que estudia quién es Jesucristo, su verdadera identidad como verdadero Dios y verdadero ser humano y su obra de salvación. La justicia social, cómo debemos vivir en el mundo. Si Cristo se identifica con los que sufren, la fe cristiana debe comprometerse con la justicia y el cuidado de los más vulnerables. El tema central, el tema principal es la humanidad llamada a convertirse en el cuerpo místico de Cristo. Para comprender cómo la humanidad puede convertirse en ese cuerpo, primero es necesario entender qué significa el cuerpo místico de Cristo. La doctrina del cuerpo místico de Cristo explica que la comunidad cristiana no es solo una organización religiosa, es una comunidad espiritual viva donde Cristo es la cabeza y los creyentes participan en su vida y misión. Critica el sujeto de la ilustración. Durante la ilustración europea se enseñó que la humanidad debía confiar principalmente en la razón humana en lugar de la religión. Aunque buscaba liberar a la humanidad, la idea de un ser humano universal en realidad no representaba a todas las personas y con frecuencia representaba a hombres europeos, blancos, con poder social. Esto contribuyó a justificar sistemas como racismo, colonialismo, explotación y genocidio, imperialismo cultural. Un ejemplo cultural es la representación de Jesús con rasgos europeos en gran parte del arte cristiano. Sin embargo, históricamente Jesús fue un hombre judío del Medio Oriente del siglo I. Este contraste muestra cómo ciertas estructuras culturales pueden invisibilizar otras experiencias humanas. Las construcciones históricas del poder de Copeland señala que muchas imágenes y narrativas que parecen naturales en realidad son construcciones históricas, y estas construcciones pueden reforzar modelos de poder que excluyen o silencian a otros grupos humanos. Por eso es necesario analizar críticamente la historia y las estructuras culturales. Entonces, la complicidad del cristianismo, en algunos momentos de la historia, el cristianismo ha tenido complicidad con sistemas de dominación.
Esto se manifestó en varias maneras, en colaboración. En ciertos contextos, la iglesia colaboró con estructuras injustas, ambivalencias, adoptó posiciones ambiguas sin confrontar directamente la injusticia, silencio, en muchos momentos guardó silencio frente al sufrimiento de los más vulnerables. Estas realidades provocaron una crisis en la comprensión cristiana de lo que significa ser humano. Y surgieron nuevas preguntas antropológicas debido a la complicidad histórica del cristianismo con algunos sistemas de dominación, y comenzaron a surgir nuevas preguntas antropológicas. Desde el siglo XX, varias corrientes teológicas empezaron a cuestionar cómo el cristianismo había estado ligado a estructuras de poder injustas. Esto llevó a representar preguntas fundamentales. ¿Qué significa realmente ser humano? ¿Cómo debe entenderse la dignidad humana desde la fe cristiana? Comenzaron a surgir nuevas corrientes teológicas, como por ejemplo la teología de la liberación, parte de la experiencia de los pobres y los oprimidos para interpretar el evangelio desde América Latina. Teología humanista articula la fe desde la experiencia de las mujeres negras, integrando la raza, género y clase. Teologías feministas cuestionan el androcentrismo de la teología y reivindican la experiencia de las mujeres como lugar teológico. Las teologías decoloniales, que desafían las estructuras de poder heredadas del colonialismo en el pensamiento teológico occidental. Estas corrientes surgen al reconocer que muchas estructuras no reflejaban la justicia ni la solidaridad del evangelio. Y una pregunta fundamental de estas reflexiones llevan a una pregunta clave. ¿Quiénes deberían estar en el centro cuando pensamos y hablamos sobre Dios y la teología? Durante mucho tiempo, muchas reflexiones teológicas estuvieron centradas en perspectivas limitadas que no concluían a todas las personas. Según Copeland, quienes debían estar en el centro de la reflexión teológica son los pobres, los excluidos, los oprimidos, los enfermos, las víctimas del sistema injusto. No el sujeto privilegiado de poder, sino las personas marginadas de la historia. Luego vemos a Jesús como modelo. Jesús mismo mostró esta prioridad en su ministerio. Se acercó a los enfermos, se acercó a los marginados, se acercó a los pobres, se acercó a quienes no tenían esperanza. Y esto revela dónde se sitúa Dios dentro de la historia humana. La cruz como identificación. La cruz representa el acto radical de identificación de Dios con quienes sufren. En la cruz vemos que Jesús se identifica con las víctimas de la historia. Dios se coloca al lado de los que sufren y Cristo carga el pecado del mundo. La cruz no solo es un evento histórico, sino es una señal de la solidaridad profunda de Dios con la humanidad herida. Copeland propone que la reflexión teológica debería comenzar desde la experiencia de las mujeres pobres y marginadas, especialmente las mujeres de color. Sus vidas revelan cómo se entrelazan varias formas de injusticia, de racismo, sexismo, pobreza, exclusión social. Desde esta experiencia se puede ver con mayor claridad las injusticias profundas de la sociedad. ¿Qué significa ser humano? Después de todo este recorrido surge nuevamente la pregunta, ¿qué significa realmente ser una persona humana? Los estudios teológicos y antropológicos buscan responder esta pregunta a la luz de la fe cristiana. Dimensiones de la humanidad según esta reflexión teológica. La humanidad tiene varias dimensiones fundamentales, como criaturas creadas por Dios. Nuestra dignidad no proviene de nuestros logros o posición social, sino de hecho de haber sido creados por Dios. Somos seres corporales y sociales. Vivimos en una comunidad con cuerpos, culturas, historias y relaciones que nos conectan con los demás. Somos seres responsables. Estamos llamados a asumir responsabilidad por nuestras acciones y a luchar contra el egoísmo y la injusticia. La verdadera humanidad se realiza en relación con otros, viviendo con solidaridad, con sensibilidad y justicia. Para Copeland, la solidaridad no es algo ocasional, no significa reconocer que estamos profundamente conectados con los demás. La solidaridad no es una ayuda superficial, una compasión pasajera, ayudar solo una vez y luego nos olvidamos de eso. Por ejemplo, dar dinero una vez a alguien en la calle y no volver a pensar en su situación. Publicar apoyo a una causa en redes sociales sin hacer nada más. Sentir lástima por unos minutos ante una noticia y luego olvidarla. La verdadera solidaridad significa reconocer que el dolor del otro también nos pertenece y comprometernos a caminar junto a quienes sufren.
Un ejemplo de solidaridad es Fátima Yusuf. Copeland presenta la historia de Fátima Yusuf, una mujer somalí, inmigrante de 28 años que vivía en Italia. Un día entró en un trabajo de parto al lado de una carretera cerca de Nápoles, en un lugar llamado Castel Volturno. Fátima estaba completamente sola. Mientras sufría en el parto, muchas personas pasaban, se detenían a mirar, pero nadie la ayudaba. Algunos incluso se burlaban de ella. Finalmente, después de que el bebé naciera, un coche de policía se detuvo y la llevó al hospital junto con su hijo. Cuando la noticia apareció en los medios, muchas personas reaccionaron con indignación. Copeland utiliza esta historia para mostrar cómo el racismo, el sexismo y la pobreza pueden deshumanizar a las personas, haciendo que otros las vean como objetos o espectáculos en lugar de seres humanos. La cruz como base de la solidaridad. La cruz de Cristo es la base de la solidaridad cristiana. En la cruz vemos que Cristo comparte el sufrimiento humano. Dios no permanece distante, sino se coloca al lado de las víctimas. Cristo carga con el pecado y la injusticia del mundo. La cruz nos enseña que la verdadera solidaridad significa ponerse al lado de quienes sufren, incluso cuando implica sacrificio. Y la responsabilidad histórica de los cristianos. Esto nos lleva a una responsabilidad histórica. Muchas injusticias actuales tienen raíces profundas en la historia. Por eso los cristianos estamos llamados a recordar a las víctimas de la historia, a reconocer las injusticias heredadas, a asumir una responsabilidad moral, trabajar por la justicia y la humanidad como cuerpo de Cristo. El material concluye señalando: toda la humanidad está llamada a vivir como el cuerpo de Cristo. Esto significa vivir una comunidad donde todos estamos conectados. La gracia de Dios sana nuestras heridas, Dios buscando reconciliar las divisiones del mundo. Y cuando practicamos la solidaridad y el amor, comienza a construirse la restauración que Dios desea para toda la humanidad. En conclusión, este estudio nos lleva a un nuevo punto de partida teológico. La teología cristiana no debería centrarse únicamente en las personas con poder o privilegio, sino también en la experiencia de las mujeres pobres y oprimidas, desde donde se puede ver con mayor claridad las injusticias del mundo. Y el llamado final es a una praxis de solidaridad inspirada en la cruz. Copeland nos invita a abrir los ojos y el corazón. No se trata de cambiar quien manda, sino de reconocer el dolor que muchas personas han sufrido y aprender a ver su dignidad y su humanidad. La deshumanización no solamente es algo del pasado. Hoy vemos injusticias que se han vuelto normales, como la discriminación, explotación laboral, maltrato en redes sociales, indiferencia hacia los pobres. Y las escrituras nos recuerdan en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto nos muestra que el problema de la deshumanización no está solo en las estructuras sociales, sino también en el corazón humano. El desafío cristiano es reconocer estas realidades y trabajar activamente contra la deshumanización en nuestro mundo. Muchas gracias por escuchar este ensayo presentado en video. Espero haber podido expresar con claridad las ideas principales y explicar los puntos centrales del material. Si tienen alguna duda, comentarios o sugerencia, con gusto estaré atento a escucharlos. Muchas gracias por su tiempo y atención.